existe el mundo, el ser humano. No, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno es necesario. Qué bonito esto, qué bonito y es verdad. Usted y yo no somos el fruto de la evolución loca al azar. Decía alguien, un pensador francés decía, la evolución así total al azar es un cuento de hadas para adultos. La verdad más profunda es esta. Cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno es querido, amado y es necesario. Cada ser humano vale en sí mismo. Nunca puede ser utilizado como un medio, es un fin en sí mismo. Y luego el Papa dice, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. Es también precioso esto. Dice el Papa que no hay nada más hermoso que haber sido sorprendidos, alcanzados por Cristo. Vemos la gran vida interior del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI que se da cuenta de lo importante que es experimentar ese amor de Cristo, que nos busca. Es un pastor que además nos ama y que ha dado su vida por nosotros y quiere llenarnos de esa gran alegría de estar con Dios. Luego dice que no hay nada más bello que conocerle y comunicar. Está hablando de esa intimidad que tenemos que llegar los cristianos con Dios, acá en la tierra, luego para siempre en el cielo. ¿Cómo? Bueno, por una parte quitando lo que estorba, con la confesión quitar el pecado. Luego buscar en la oración, meditar, hablar con Dios en el día, en la mañana, ofrecerle el trabajo. Luego, por supuesto, ir a la Santa Misa. Ya llegaremos a esa parte, si da tiempo, de hacernos íntimos con Cristo en la Eucaristía. Y luego dice que la tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa, pero es gozosa. Sí, uno puede cansarse a veces de a un amigo, o a una amiga, o a los papás, o a un hermano, acercarlos a Dios. Bueno, hay que rezar por ellos. Ser amable, buena gente, intentar acercarlos poco a poco. No cansarse, sino perseverar. Al final está ese gozo de haber sido instrumentos. Y ya terminando esta homilía del 24 de abril, del inicio del pontificado, recordaba cómo hacía 27 años casi, Juan Pablo II, estando también en el inicio de su pontificado, dijo a la humanidad, unas palabras que resuenan en Benedicto XVI. Juan Pablo II dijo entonces, no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Y era como el lema de Juan Pablo II también. No temas, no temáis, abrid las puertas a Cristo, más todavía. Decía, algunos tenían miedo de que Dios se metiera en su vida y les quitara algo a los poderosos. Sí, les habría quitado, dice el Papa, el dominio de la corrupción, del quebrantamiento del derecho y de la arbitrariedad. Dios quiere meterse en nuestra vida. No hay que tener miedo. Y a veces podemos como tener miedo de pensar que el Señor va a quitarnos algo grande. Y dice, no, dice ahora Benedicto XVI, no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande, no. Más bien, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Vale la pena. El Papa Benedicto XVI ha sido un instrumento elegido por Dios, preparado largamente por el Espíritu Santo. Vemos esta vida interior que él tiene y también aprendió de Juan Pablo II. Era como el brazo derecho de Juan Pablo II. No hay que tener miedo de abrir las puertas a Cristo. Puede preguntarse usted, me pregunto yo, ¿hay en mi vida algo que no sea cristiano? ¿En qué le tengo yo cerrada la puerta a Cristo? Puede ser en un detalle o en algo grande. No hay que tener miedo a dejar que esa luz entre y purifique nuestra vida. Porque ese Cristo es lo que da sentido a la vida del ser humano. Luego dirigiéndose a los jóvenes, dice el Papa Benedicto, así hoy yo quisiera con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Amén. Este es el Papa Benedicto, un Papa que también nos ha dicho que Él quiere seguir con los jóvenes, como Juan Pablo II. A lo mejor tú que me escuchas, eres un joven,
Fíjate lo que el Papa dice, no tengas miedo de abrir tu vida a Cristo, que entre, recíbele a Cristo en la confesión, en la Eucaristía, en la Santa Misa, practica las virtudes, parécete a Cristo. De hecho, el 26 de mayo de 2005, Benito XVI dijo otra homilía en torno a la fiesta, el día de la fiesta del Corpus Christi, y nos recordaba cómo comulgar es entrar en comunión, en este caso en comunión con la persona del Señor vivo, es el Señor que se deja comer. Y dice el Papa que es realmente un encuentro entre dos personas, es un dejarse penetrar por la vida de quien es el Señor, de quien es mi Creador y Redentor. El objetivo de esta comunión es la asimilación de mi vida con la suya, mi transformación y configuración con quien es amor vivo. O sea, cuando uno comulga y recibe la comunión, dice el Papa, es un misterio de intimidad. Él nos invita a parecernos a Él. En el siglo IV, V decía San Juan Crisóstomo que quien comulga, decía, come fuego y come espíritu. Sí, porque ahí entra la vida de Dios en nuestra alma. Y nos empuja a Cristo a parecernos a Él, a ser como Él, a vivir las virtudes, a reflejar el rostro de Cristo con nuestra vida en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el deporte, en una fiesta, donde estemos, en las relaciones sociales, parecernos a Cristo cada uno de nosotros, y para eso con la Eucaristía. La Eucaristía que es como una potencia, una bomba, una fuerza espiritual para parecernos al Señor. Luego recuerda cómo en el Corpus Christi, en ese día que el Papa dio esta homilía, hablaba de las dos procesiones. En el Jueves Santo, la procesión era como acompañar a Cristo que va hacia el Vía Crucis. Después de la última cena, el Señor luego padeció, entonces como que le acompañamos. Pero en la fiesta del Corpus Christi, la procesión es al contrario, vamos a acompañar a Cristo resucitado. Por eso es una fiesta de alegría, Cristo ya resucitó. Corpus Christi siempre es después del tiempo de Pascua. Y decía, hablando de esa procesión, dice, es una figura. Llevamos a Cristo presente en la figura del pan por las calles de nuestra ciudad. Encomendamos estas calles, estas casas, nuestra vida cotidiana a su bondad. Y dice, que nuestras calles sean calles de Jesús, que nuestras casas sean casas para Él y con Él. O sea, que realmente nosotros tengamos este deseo, cuando comulgamos con la Eucaristía, de Cristo entre en nuestra vida, que nuestra casa sea de Él. Hay algo en mi casa, por ejemplo, que no sea cristiano, de Cristo. El Señor se sentiría como enojado al ver cosas que hay en mi casa. No solo de elementos, sino también de actitud, de comportamiento. Eso nos puede costar, pero nos libera, nos hará, por supuesto, más felices. Y luego, para ir terminando ya, el Papa a los pocos días habló en la clausura del Congreso Eucarístico en Italia. Ese congreso que tenía el lema, sin el domingo no podemos vivir. Sin el domingo no podemos vivir. Es un lema muy antiguo, del año 304. Resulta que había, en esa época, el emperador romano había prohibido, bajo pena de muerte, que los cristianos fueran a misa el domingo, el día que se reunían. Y entonces hubo un grupo de 49 cristianos que fueron descubiertos y fueron a la misa. Y entonces los interrogaron, los atraparon. ¿Y ustedes por qué violaron el precepto del emperador? Les dijo uno de ellos, que se llamaba Octavio Félix, dijo, sin el domingo no podemos vivir. Sin Eucaristía no podemos vivir nosotros. Como dice, o sea, ellos sentían ese deseo de estar con Cristo, pues ese lema del año 304 es actual. Benito XVI dice, sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía dominical no podemos vivir, porque ahí tenemos el alimento para poder avanzar en este mundo que está muchas veces caracterizado por el consumismo desenfrenado, la indiferencia religiosa, por un secularismo cerrado a la trascendencia, que es como un desierto a veces. El pueblo de Israel, Dios les dio en el desierto el maná del cielo para que se alimentaran al pueblo de Israel. A la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, le da no el maná, sino la Eucaristía, que es el mismo cuerpo de Cristo. Y dice el Papa, tenemos necesidad de este pan para afrontar los esfuerzos y cansancios del viaje. Ese cansancio que aparece en esta vida que es como un viaje. El domingo, día del Señor, es la ocasión propicia para sacar de él fuerzas. ¿Cuánto comulga usted? ¿Comulga cada domingo?
Si puede entre semana, también entre semana, además es gratis. O sea, es impresionante cómo esa Eucaristía, que es una fuerza para nosotros, la podemos recibir si queremos todos los días. Lógicamente, si está uno cumpliendo las 3 condiciones, que es no tener conciencia de pecado mortal, saber a quién se recibe y tener una hora de ayuno al menos. Pero esa Eucaristía nos potencia para seguir adelante en nuestro caminar. Muchas cosas dijo ahí el Papa Benedicto. Recordaba también a San Ignacio de Antioquía, un santo del siglo I, que murió en el siglo II, en el año 107 más o menos. Él murió masticado por los leones. Pero decía, quiero ser trigo molido, trigo de Cristo. Y en una carta San Ignacio dice que los cristianos son aquellos que viven según el domingo. ¿Por qué? Porque conformaban su vida a lo que aprendían cada domingo y también a la Eucaristía que recibían, se parecían al Señor. Son los que viven según el domingo. Vamos a terminar con la referencia que el Papa Benedicto XVI hizo a la Virgen, a nuestra Madre Santa María, la Virgen que nos acompaña en nuestra vida. El Papa dijo, la procesión del Corpus Christi en Roma termina delante de la Basílica de Santa María la Mayor, en el encuentro con la Virgen, llamada por el Papa, el querido Papa Juan Pablo II, mujer eucarística. María, la Madre del Señor, nos enseña realmente lo que es entrar en comunión con Cristo. María ofreció su propia carne, su propia sangre a Jesús y se convirtió en tienda viva del Verbo, con mayúscula, dejándose penetrar en el cuerpo y en el espíritu por su presencia. O sea, la Virgen fue generosa, ofreció su cuerpo y también su sangre para Cristo. Por eso Santa María es un ejemplo para nosotros y nos inspira, solo verla a ella nos inspira. Quisiéramos ser como ella. Dice el Papa, pidámosle a ella, nuestra Santa Madre, que nos ayude a abrir cada vez más todo nuestro ser a la presencia de Cristo, para que nos ayude a seguirle fielmente día tras día por los caminos de nuestra vida. Amén. Así es, tenemos muchas cosas que agradecer a Dios por este Papa Benedicto que nos ha dado. Era el Papa que necesitábamos, el sucesor perfecto de Juan Pablo II, el grande, magno. Le agradecemos también al Señor todas las enseñanzas que el Papa Benedicto nos está dando ahora a nosotros. Dedicaremos algunos programas más adelante a intentar ir como asumiéndolas para compartirlas y vivirlas. Están invitados para vernos la siguiente semana en este programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saluda el Padre René Grimaldi. Pasen todos un buen día.